Listo, entonces jQuery es un framework o una librería de JavaScript que lo que me permite es manipular el DOM, ¿cierto? Todos sabemos cuál es el DOM, para, digamos, hacernos la vida mucho más fácil a la hora de trabajar con JavaScript. ¿Que nos va a trabajar la forma de trabajar con JavaScript? No, o sea, no nos cambia la forma. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos haciendo los if, los for, los while, todo igual. Lo único que cambia es cómo vamos a coger los elementos de HTML, cómo los vamos a manipular y cómo le vamos a devolver, ¿cierto?, los datos a esos elementos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la librería. ¿Cómo así que descargárnosla? Haga de cuenta que jQuery es un archivo JS, pero con mucho código, que ya usted se va a ahorrar de escribir. ¿Por qué? Porque ya otra persona lo escribió. ¿Ves? Entonces se le da a descargar la librería. Listo. Descargamos la versión 3.2.1. Acá nos vamos a encontrar con dos cosas. Para descargar una que llama comprimida y otra que llama no comprimida. ¿Cuál será la diferencia? Dime. No. Dime. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero que no me roben la independencia del cliente, ¿qué hago? ¿Cuál de la utilizo? ¿Cuál será la diferencia entre las dos? Por acá ya me dijeron una diferencia. Cuando hablan de comprimido, cuando yo comprimo algo, ¿es para qué? Para guardar, cierto, varias cosas, pero lo comprimo más ¿para qué? ¿Cierto? Para que pese menos, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa acá. Cuando yo veo una librería comprimida y otra librería no comprimida, entonces ustedes en JavaScript y en CSS se van a encontrar siempre dos tipos de archivos. Van a ser lo mismo, solamente que uno es minificado, o sea, que va a ser en una sola línea, o sea, el código ustedes lo van a ver así chorreadito en una sola línea y va a pesar menos. ¿Para qué? Para que el navegador se demore menos en cargarlo, ¿cierto? Y pesa menos, lo va a traer más rápido. Mientras que el otro hay descomprimido y el código pues se va a ver así pues una chorrera. ¿Cuál es la diferencia también? Que uno se utiliza en producción. ¿Cómo hay que en producción? ¿Qué es producción para nosotros? ¿Qué sería producción para nosotros? No. ¿Cuál es la producción para nosotros los desarrolladores? Producción ya es el entorno donde el cliente ejecuta la aplicación, ¿cierto? ¿Y cuál es el entorno de desarrollo? Donde nosotros estamos desarrollando la aplicación. Entonces, normalmente las comprimidas también se utilizan, o mejor dicho, se utilizan en entorno de producción. ¿Por qué? Porque allá donde ya está el cliente funcionando con todo, nosotros no vamos a tocar nada de esa librería. Entonces, ¿ya qué hace? Es livianita y carga más rápido. Mientras que en desarrollo utilizamos la descomprimida. Vamos a descargar las dos y vamos a ver la diferencia. Entonces las copiamos, ¿cierto? Él nos descarga dos archivos JavaScript y ¿dónde la copiamos nosotros en nuestro proyecto? En la carpeta JS. Ya acá tengo los dos archivos. Vamos a ver cuál será la diferencia. Vamos a abrir el minificado. Bueno, vamos a abrir primero el normal. Si abrimos el normal, acá están todas 10.252 líneas de código que ustedes están ahorrando de programar.
que les va a facilitar la vida. Todo esto es JavaScript nativo, o sea, funciones, if, solamente que él fue recursivo, puso las mejores prácticas de programación y construyeron esta librería. Pero si abrimos la minificada, ¿cuántas líneas son? 4, porque la 5 está limpia. Entonces son 4 líneas de código y es lo mismo que vimos en la otra anterior, antes que esta es pegadita. Listo, que nosotros podemos minificar nuestros librerías, sí. Ya hay paquetes, hay, digamos, herramientas de frontend que les permite simplificar, o ustedes ponen en Google minifig.js o CSS. Entonces ustedes ya vienen, pegan su JS, digamos, vamos a magnificar esto. Pero si funciona, les debería minificar el código JavaScript, ¿cierto? La idea es que no hayan comentarios, porque él también pone problemas con estos comentarios. Como él comienza a poner todo sobre una línea, ¿cierto? No podemos comentar así. Porque si, por ejemplo, esto lo sube para acá, esto lo sube para acá, quedaría todo comentado. ¿Listo? Entonces, nosotros minificamos normalmente cuando ya vamos a subir a producción, o sea, cuando vamos a entregar el proyecto, ¿para qué? Para que el cliente le cargue mucho más rápido. También cuando utilicemos la minificada. Si usted descarga la librería y usted dice que no la va a modificar para nada, o sea, usted no va a tocar el código de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted puede tocar el código, usted puede modificar cualquier función de jQuery. Pero si usted no la va a tocar, ¿qué toca? Trabajar con la minificada, ¿cierto? No nos interesa la normal. ¿Cómo trabajo yo con jQuery? Entonces, lo primer paso, descargarlo. Segundo paso, saber que tiene una documentación. Esta documentación es tal cual como yo puedo trabajar. Toda librería, toda buena librería te da una documentación, ¿cierto? Porque nosotros no somos adivinos y no nos vamos a poner a leer el código de la librería para saber cómo funciona, no. Nosotros descargamos y venimos a ver la documentación para ver qué puedo hacer con la librería. Entonces me muestra todas estas funciones y cada una en inglés, pero cada una me va a decir para qué sirve y cómo sirve, cómo va a funcionar. Entonces me dice, como son funciones, ¿qué reciben las funciones? Parámetros. ¿Y qué devuelven? Valores, ¿cierto? Entonces acá me dice cuáles son los parámetros que él recibe. Me dice cómo funciona. Y me muestra con ejemplitos cómo funciona. Entonces la librería está muy bien explicada. O sea, ustedes comienzan a mirar y van a ver que está muy bien explicada. Lo único que tienen que tener en cuenta para trabajar es lo siguiente que les voy a decir. Entonces, descargan, ya saben que tienen la documentación, meten la librería en su proyecto y donde vayan a trabajar con ella, entonces creamos un nuevo archivo que se llame HTML jQuery, como le quieran poner, .html. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Ya la tienen acá. Entonces, como es un archivo JavaScript común y corriente, hagan de cuenta que ustedes lo desarrollaron, lo importan como importamos los otros. Entonces ponemos script, ¿cómo es? CRC o SRC. CRC, así. O CRC. Ah.
Listo, y acá le decimos, entra JS. Entonces, ¿cuál de los dos vamos a trabajar? ¿El minificado o el que no está minificado? No, por buenas prácticas. ¿El minificado por qué? Porque no vamos a tocar nada de ese jQuery. Entonces, el minificado. ¿Ustedes recuerdan cuando yo les dije cómo importábamos acá la librería, cierto? Que cómo importábamos los scripts que nosotros creáramos, ¿qué teníamos que tener en cuenta? ¿Qué teníamos que tener en cuenta a la hora de llamarlos JavaScript? ¿Sí? ¿Qué teníamos que tener en cuenta a la hora de trabajar con los scripts? Primero, que va en el body, ¿cierto? ¿Por qué tiene que ir en el body? Para que primero se ejecute lo que hay dentro del cuerpo, para que me cargue todo el HTML y por último cargue el JavaScript, ¿cierto? Para que el cliente no tenga que esperar a que, si yo tengo JavaScript muy pesados, si yo lo pongo dentro del head, él se va a quedar cargando la página, no me va a mostrar el cuerpo hasta que no cargue la cabecera, ¿cierto? Entonces, si se queda cargando y el cliente ve que se está cargando, no sería usable. Listo, esa es la primera consideración. Segunda consideración, ¿por qué? ¿Qué tengo que tener en cuenta yo cuando voy a llamarlo de script? Dime. No, eso ya, lo ponemos al final del body antes de cerrar el body. ¿Qué más consideraciones tengo que tener yo en cuenta? Cuando estoy llamando mi JavaScript, que es una de las más importantes. La cara de feliz. No. No. ¿Quién? O sea, acá va al final del body, pero falta una. ¿Cuál es esa consideración que yo les dije que ustedes muy juiciosos anotaron en los cuadernos que traen? Cuéntame más. Cuéntame más, ordena esa idea. Eh, o sea, todo se coloca al final del body, pero eso de educación, ¿qué es? No. No. O sea, tiene que ver con eso, orden, pero ¿es orden de qué? Orden jerárquico. ¿Por qué orden jerárquico? Exacto. Para mirar cuál es el script más importante y quién necesita de quién. ¿Recuerdan? No lo recuerdan porque no anotan. Listo. Entonces, cuando yo comience ya a llamar las librerías de ahí para abajo, ¿qué tengo que hacer? Lo primero es ponerlas debajo del body. Lo segundo es saber quién necesita de quién. Como casi todas van a necesitar de jQuery, ¿cierto? Todas las librerías que vamos a comenzar a importar, ¿cierto? Van a necesitar de jQuery. Entonces, ¿qué hacemos? jQuery primera, si ya hay ahí para abajo, vamos llamando a la librería. Porque yo por acá llamo mi script, diga, mano, yo llamé por acá el script. ¿Cómo es? ¿SRC o CRC? Ah. ¿Va adentro o afuera? El SRC. No me da cuenta que estaba afuera. Entonces acá, digamos, llamamos vista 4. Digamos que vista 4 necesita de jQuery. ¿Qué va a pasar ahí? Pero entonces, ¿qué va a sacar? Entonces me va a sacar un error, ¿cierto? Lo que haya en vista 4 no va a funcionar. ¿Por qué? Porque él necesita de jQuery. Entonces, como jQuery está bajito, no. Entonces, yo ya juicioso comienzo a llamar todo de ahí para abajo.
¿cierto? Todo lo de script que necesiten de jQuery. ¿Cómo comienzo yo a trabajar con jQuery? Vamos a crear un nuevo script. ¿Listo? Sí, es que eso es JavaScript. O sea, este archivo es JavaScript. Solamente que la librería se llama jQuery, pero el archivo es JavaScript. O sea, todo eso que hay dentro es JavaScript. Antes que nosotros ya vamos a comenzar a utilizar y llamar funciones. Entonces, la primera función, que es un evento y que digamos la que más utilizamos, es ese onload, ¿cierto? Que es buena práctica. O sea, apenas cargue la página, me comienza a ejecutar todo. Entonces en jQuery lo hacemos de esta forma. Con esto, nosotros ya hicimos un onload. ¿Cómo así? Todo lo que metamos acá adentro se va a cargar apenas ya esté lista la página. O sea, apenas esté lista la página, esto se va a ejecutar. Listo. Lo primero, cuando yo voy a trabajar con jQuery, tengo que tener en cuenta dos cosas. La primera, siempre lo voy a llamar con este signo. Listo. Le pongo paréntesis. Y la segunda consideración, dentro de esto, ¿qué voy a hacer? Tengo que llamar el elemento. Entonces acá, como ya no es document.getElementById, ya no existe class name, ya no existe tag name, sino que dentro de estas comillitas yo hago un selector. ¿Cómo así que un selector? Un selector yo le había mostrado esto. Un selector es el que me permite seleccionar, ¿cierto? Un elemento del HTML. Cuando nosotros hablábamos con JavaScript nativo, teníamos el ID, la clase, el tag y el nombre, ¿cierto? Acá, con jQuery, yo voy a tener que decir acá si es un ID, si es una clase, si es un elemento. Pero ¿cómo lo digo? Primero, los más comunes son el ID y la clase. ¿Cómo obtengo un ID? Con la almohadilla. ¿Listo? Con la almohadilla ya estoy diciendo que voy a buscar un ID. Entonces, para trabajar con jQuery, hago esto y por último le digo que voy a manipular. Ah, bueno, voy a manipular este H1. Entonces le pongo un ID normal como lo hacía con JavaScript. Solamente que ya cuando lo vaya a llamar acá, lo hago así. Y acá estoy diciendo, cójame un elemento que tiene por ID este valor. Esto. No, que yo lo quiero coger por clase. Que son los más comunes. Yo lo quiero coger por clase, entonces ya no sería así, sino que sería así. Sería con un puntico. Esto me indica que va a coger un elemento que tenga una clase así. Que yo lo quiero coger ya por el elemento. O sea, por la etiqueta como tal. Yo quiero coger el H1. Entonces yo vengo y pongo H1. Listo. Entonces estas son las tres formas más comunes de coger un elemento y manipularlo. Pero nosotros nos vamos a encontrar con qué? Con que
los elementos van a estar dentro de otro elemento, o que voy a necesitar un elemento más específico y no puedo cogerlo así con ID. Entonces para eso son los selectores. Estos son los selectores más básicos, pero hay selectores mucho más avanzados. En esta página CSS Diner van a encontrar todos los selectores que podemos aplicar. Digamos, hay más, pero acá son como los más básicos. Entonces acá le enseñan de forma dinámica cuáles son esos selectores. Entonces el primero es, y acá le dice tipo de selector, seleccione un elemento. Entonces acá ustedes ven dos cositas saltando. En este caso, dos etiquetas que se llama plato. Si yo quiero coger la etiqueta, ¿qué selector utilizo? No, si quiero coger la etiqueta, no tiene clase ni ID. Solamente el nombre de la etiqueta y ya se fueron los platos. Necesito coger los Bento, pero no tiene ni clase ni ID. Bento. Está saltando el Bento. ¿Cómo lo cojo? ¿Cierto? Bento. Ah, listo, ya me dice, bueno, también lo puedes coger con el ID. Entonces hay dos platos. Ya no puedo coger plato, ¿por qué? Porque el único plato que está saltando es este. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar este plato? Por el ID. Entonces pongo ID, ¿cierto? ¿Cómo le digo que es un ID? Con la almohadilla. Acá me dice, ve, coge un elemento que está dentro del otro elemento. Vea que ninguno tiene ID, ninguno tiene clase. Y hay dos manzanitas. Yo no puedo decir solamente Apple. ¿Por qué? Porque me cogería esta también. Y esta no está saltando. Entonces me dice, ve, vos puedes cogerlo así. Entonces él me da ejemplos de cómo cogerlo. O sea, él me dice acá ejemplitos de cómo lo puedo coger yo. Si yo quiero coger de un strong que está dentro de una P. Entonces, ¿cómo cojo esta manzanita? Entonces, dentro de plate está la. Y así sucesivamente él me va diciendo, vea, ya puedes coger. Y me va indicando cómo coger cada uno. Listo, entonces la primera actividad que nosotros vamos a realizar desde jQuery es esta. Vamos a hacer todos estos selectores. CSS Diner. Buscan así. De todas maneras yo les voy a poner un documento que les voy a mandar. A CSS Diner. ¿Diner qué es? Dinero, ¿cierto? Listo, entonces yo con jQuery lo que hago es eso. Lo primero es identificar qué es lo que voy a obtener. ¿Y cómo identifico qué es lo que voy a obtener? Con los selectores. Esto, los más comunes entonces es el ID, la clase y el elemento. Pero si yo quiero así sea más dinámico, que esto es lo que hay dentro de esto, entonces ya lo vamos a aprender con CSS, que son pues algunos de los que puedo utilizar. Acá están todos. Esto también le sirve para CSS, porque en CSS yo también tengo que manipular un elemento, entonces es lo mismo que van a ver aquí. Listo, una vez que yo ya sepa cómo voy a manipular mi JavaScript, ¿qué hago? Le aplico una función. Ya acá no va a hablar de atributos, ¿por qué? Porque ya no tengo que acceder a un atributo y no a una función. ¿Qué funciones tengo yo? Tengo todas estas funciones. Esa librería, este archivo de JavaScript tiene todo esto y yo puedo manipular todo esto. Ah, pues es JavaScript nativo, app children, para agregar hijos. O sea, pero ya es creando nodos, ahí les tocaba crear nodos, así que hoy terminamos ese con Event Listener. Listo, entonces, todas estas funciones yo puedo ir mirando para qué sirve cada una y todo eso. Las más comunes son, por ejemplo, yo quiero manipular lo que hay dentro de esto. ¿Qué hay dentro de una etiqueta?
HTML, ¿cierto? Dentro de una etiqueta pueden haber HTML. Entonces, si yo quiero manipular el HTML, ya sea obtenerlo o llevarle algo, entonces existe una función que se llama HTML. Y yo ya le digo que me coja el elemento y que le aplique una función. Esa función que recibe parámetro, ¿cierto? En este caso, él recibe un parámetro, que el parámetro es lo que le voy a poner a este elemento. Si yo le dejo vacío, ¿qué pasará? Si yo no le mando parámetros, ¿qué hace la función? Si yo lo dejo vacío, ¿qué pasará? ¿Cierto? No la va a poner, pero ¿qué hace esta función? Si queda vacía, obtiene lo que hay HTML. ¿Cómo así? ¿Recuerdan que yo podía hacer esto? O sea, si yo quiero saber qué hay dentro de eso, entonces yo creo una variable. Y con esto ya le estoy asignando a Vari que lo que tiene esta etiqueta. Pero si yo le pongo algo acá, entonces yo vengo acá, le hago un alert. Entonces, capturo lo que tiene la etiqueta. Y luego cambio lo que tiene esa etiqueta. Entonces él captura el hola que tiene, ¿cierto? Y si le voy a aceptar, ya él me cambia eso. ¿Ves? Entonces sigue siendo lo mismo. ¿Qué cambia? Vea que ya me estoy ahorrando ese documento, ese inner HTML, ¿cierto? Porque esto ya sería una inner HTML. Ejemplo. Si yo quiero ir agregando, como lo hacíamos por acá, ya no me tengo que preocupar por este más, sino que ya lo podría hacer con una propiedad que se llama .appen. ¿Cómo así? Entonces venimos acá a nuestro index. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para trabajar con jQuery? Descargarla, ¿cierto? Y si ya la descargué, añadirla acá. ¿Debajo de app o encima de app? Encima. Encima, ¿cierto? Vamos a copiar la que tenemos por acá. Listo. Entonces ya dentro de esto ya puedo utilizar jQuery. ¿Cuál es la primera consideración para traer jQuery? ¿Cierto? El símbolo de pesos. Dentro de paréntesis. Y entre comillas lo que voy a manipular. En este caso voy a manipular este UL. Este UL tiene un ID. ¿Qué selector utilizo? La almohadilla. Entonces acá, en vez de poner UL nombre inner HTML, yo puedo hacer lo siguiente. UL nombre y la función que me permite que se vaya agregando así uno debajo del otro sin tener que preocuparme por el más, se llama .appen. ¿Y qué le mando al appen? ¿Qué es lo que yo quiero agregar en ese UL? El LI. Y ya. Si yo voy y miro, va a funcionar tal cual igual. Solamente que ya me ahorré que me tengo que preocupar por un más, por un linear HTML, sino que ya utilizo una función que es appen y él me va agregando solito debajo de la otra. Él sabe cuándo agregar debajo de la otra. Ah, que no, que yo quiero agregar arriba. Entonces utilizo una que llama prepen. Lo que hace el prepen, que lo copié mal, prepen.
lo agrega arriba, en la primera. El append lo agrega al último y el prepend, él sabe que comienza a agregar arriba y va corriendo el código HTML de ahí para abajo. Entonces va que jQuery es muy sencillo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Descargarlo, ¿cierto? Importarlo en mi en mi HTML y ya saber qué elemento lo va a aplicar el jQuery con el selector y ya luego aplicarle la función que yo quiera. ¿Qué función? Las funciones que acá en la documentación. Listo. ¿Dudas, muchachos?